Gracias, nos vemos, ¿eh? Como siempre, un gusto. La próxima vengo mejor preparado. Chao. ¿Qué? Hoy, gracias a esta recomendación, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen cantando Stranger, esta vez en la versión de Super Brothers S2, que dice de la siguiente manera: Cine. Todos los comienzos de Dimash son muy cinematográficos. Si no estás familiarizado con este maravilloso cantante, tenemos una playlist con muchísimos análisis y reacciones realizados sobre su persona porque nos encanta en el canal. Somos fanáticos de él. Te dejo la playlist por acá arriba o debajo en la descripción y vamos a ver cómo comienza a cantar esta canción que está en fa menor, una tonalidad muy particular, compleja, pero que a Dimash le permite tener un gran rango vocal como ya es habitual. Fíjate que comienza haciendo el maravilloso salto del héroe, que es un salto de quinta en esta región, describiendo dos notas del acorde de fa menor, muy mesurado. Por ahora está en el registro medio bajo, sabemos que llega muy abajo y muy arriba, pero vamos a seguir escuchándolo para ver con qué nos encontramos, porque me dijeron que pasan cosas en esta versión. Y fíjate que primero, menor, cuarto mayor, como si fuera un giro esperanzador. Por ahora está todo muy tranquilo, no ha habido ningún altibajo, está todo muy aireado. Fíjate que cuando hace el primer salto suena muy aireado, muy delicado, pero queremos llegar al momento en el que explota y que canta súper agudo o súper grave. Genial. Esta melodía es maravillosa. Fíjate que Dimash, en toda su música, porque esta es una canción original de él y de su querido amigo Igor Kutroy, si no me equivoco, que es un compositor excelso también, al igual que Dimash, que suelen utilizar muy pocos elementos musicales para crear grandes y bellas obras de arte. Y fíjate que en esta sección se introduce algo muy arabesco, ¿no? Es maravillosa esa melodía que después, si mal no recuerdo, él va a utilizar en el estribillo, ¿no? Y digo que suena árabe por este movimiento que da la reminiscencia a una escala menor armónica, que tiene esa sonoridad tan particular. Fíjate que saltó toda una octava para abajo. Parece que está en el fa número 2. Fíjate que suena súper grave. No llego, es muy grave para mí. Y eso que tengo voz de barítono bajo. Pero es hermoso. Fíjate cómo puede trasladarse de un registro al otro sin ningún tipo de inconvenientes. Este hombre nació para superar el registro del piano, como ya hemos visto en uno de sus análisis, que llega hasta un Re 7, que no tengo teclado ni siquiera para tocarlo, haciendo un tono de silbido, que te dejo ese video por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate que tiene dos frases esa sección, ¿no? La primera, como dijimos, acá. Y la segunda que resuelve distinto. Siempre sobre fa menor, sabemos que va a modular en algún momento, que va a cambiar de tonalidad y por eso vamos a adelantar un poco para llegar a ese momento perfecto y único que tiene Dimash. Otra vez salta ahora a la octava central, ¿no? La del fa 4. Comenzó en el fa 3, bajó al fa 2 y ahora sube al fa 4. Tiene una ductilidad para moverse de un lugar al otro superlativo.
es hermoso. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo este contenido de calidad, podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además a través de ese medio vas a poder solicitar reacciones y análisis sin estos cortes que debemos hacer por cuestiones de copyright, para que además sean dedicados especialmente para vos. Muchas gracias. Y esta parte también es muy particular porque tiene un tipo de compás distinto. Las frases duran 12 tiempos. Es decir, si te pones a contar los tiempos, está en 4, pero son 3 compases de 4, como si fueran 12 tiempos en total. Y suena cada vez que entra como si fuera anticipado, ¿no? Justamente porque tiene una frase muy particular, pero que suena muy orgánica, no suena como forzada de alguna manera, sino que hace que todo encaje perfectamente bien, lo que da cuenta que Dimash también es un gran arquitecto de la música, tiene muchísimo conocimiento sobre la estructura musical y cómo darle forma a las canciones, y por eso hace que resulten también muy atractivas, no solamente por su extrema capacidad vocal para cantar. Ah, bueno. Modulamos, se fue a otro lado, se sacó la túnica, el saco ese que tenía la capa, ahí está, no me salía la palabra, fíjate que tenía negro y rojo y terminó de blanco, como en uno de los videos que analizamos de él, de una de sus presentaciones en vivo, que es genial, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde hay 3 o 4 Dimash superpuestos cantando a la vez y que suena maravilloso. Fíjate que ahora pasamos a la menor. Conservando esos rasgos arábigos, pasamos de fa menor a la menor, es decir, hicimos lo que se llama en música un salto de tercera cromática, ¿sí? Una mediante cromática. Hermoso. Bueno, parece que a Dimash se le trabó ahí el resonador, el vibrato, porque como si estuviera haciendo un trino, ¿no? En música tenemos lo que se llaman adornos. Vos tenés una pared en blanco que funciona como pared, pero le podés poner un cuadro, la podés pintar de un color. Esos son adornos que embellecen lo que estamos viendo o escuchando en este caso. Y el trino es un adorno que en este caso es melismático, ¿no? Porque Dimash está entonando una sola sílaba y está reproduciendo eso que casi parece un efecto digital, porque es muy difícil de hacer con ese nivel de precisión solamente utilizando su voz, lo cual otra vez da cuenta del maravilloso trabajo que tiene hecho con su cuerpo y particularmente con su maravillosa voz. Esto me hace acordar mucho al análisis que hicimos de The Story of One Sky, que te recomiendo verlo por acá arriba o debajo en la descripción, porque tiene mucho de esto. Es muy cinematográfico. Si pusiéramos esto en la escena de un desierto para hacer medio cliché a lo Hollywood, encajaría muy bien, ¿no? Hay en el enfoque de un plano grande con esta música de fondo, encajaría muy bien. Y de hecho en The Story of One Sky, en la parte en la que están enfocando el desierto y esa suerte de éxodo que estaban transitando, aparece esto, lo cual hace que encaje muy bien y se asiente todavía más en nuestro inconsciente colectivo, que culturalmente tenemos relacionada esta clase de música con esa clase de imágenes. Así que vamos a ver hasta dónde llega, porque seguimos estando en la menor, la tonalidad a la que habíamos modulado. Bueno, a la que moduló Dimash en realidad. Bueno, ok, creo que me voy a ir a tomar un mate porque esto es demasiado, pero voy a intentar bancármela. Se trasladó 1,5 octavas. Para que te des una idea, es este pedazo, este tramo de piano, que es mucho para una voz humana. Uno en un instrumento con sus manos puede pasar de un lugar al otro, puede tocar 2 cosas a la vez y no hay ningún tipo de inconvenientes. Pero la voz humana es el instrumento por excelencia más difícil de todos, porque está dentro nuestro, no lo podemos toquetear o modificar artificialmente, sino que hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo y muchísimo. Y él hace salto de 1,5 octavas sin ningún tipo de inconvenientes. Y siempre está ahí, nunca se queda sin aire, siempre cuida muy bien su voz, es decir, se nota a la distancia, sepamos o no de estas cuestiones más técnicas, que es una persona que trabaja mucho sobre sí mismo y que le permite lograr todas estas cosas. Ascolta la voce. La escuchamos, no te preocupes. Bueno, creo que es un mensaje subliminal el que nos quiere dar Dimash con esto de que escucha la voz. Por ahí se puso un poco
paranoico y empezó a escuchar voces, pero está haciendo ese parlato. Parlato se dice cuando no se entona ninguna nota en particular en sí y se dice algo, como en este caso que dice ascolta la voce, que es escucha la voz, y lo está diciendo en italiano, cuando la parte de la canción está en inglés, y es como si estuviera parlando sería, sobre el La 1, es decir, antes había llegado hasta un La 5 y ahora está en el La 1, 4 octavas. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? Yo no lo sé, pero sí, Dimash, tranqui, escuchamos la voz y te seguimos. De una, rey. Y ahora llegamos hasta el Mi 1, 2, 3, 4, 5, Mi 6. Gracias, nos vemos, Como siempre, un gusto. La próxima vengo mejor preparado. Chao. Bueno, ¿cómo hacemos para descifrar esto? No es necesario hacerlo, simplemente podemos quedarnos escuchándolo una y otra vez. Lo que sí te recomiendo es que utilices auriculares porque la voz de Dimash es completamente envolvente. Es como si nos hiciera o nos permitiera ingresar en una suerte de trance musical que nos envuelve completamente. Y llega hasta este Mi 6 súper delicadamente, incluso tiene algo como muy gestual que siempre acompaña el movimiento de su voz. No es muy teatral, representativo en ese sentido. Y nos fuimos nuevamente a otra tonalidad. Fíjate que llegó hasta este Mi, que uno dice, bueno, quizás cumple una función técnica para poder modular, para poder cambiar de tonalidad, para poder modificar la atmósfera sonora. Sin embargo, fue algo gestual y de repente, ¡plum!, cae la percusión y pasamos a Fa sostenido menor. Fíjate esto, habíamos arrancado en Fa menor. Luego hubo un interludio ahí en un estribillo de Si bemol menor. Después pasamos a La menor. Y ahora estamos en Fa sostenido menor. ¿Qué? Es decir, si calculamos la primera y la última tonalidad, Fa menor a Fa sostenido menor, están justo al lado, pero mientras más cerca estén las notas, más lejos están en términos de tonalidad. Y eso es muy difícil de conciliar. Y sin embargo parece una sola canción en una sola tonalidad. Digo, Dimash tiene esa capacidad. Voy a dejar de hablar, escuchemos. Ok, pegó ese grito hermoso en el Fa sostenido 5 y nos estamos acercando al final de la canción. Muchas gracias por esta recomendación. Siempre es bienvenido escuchar a Dimash una y otra vez en sus diferentes versiones porque siempre hay algo nuevo y distinto en lo que escuchamos. Cualquier otro comentario o recomendación al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios y esto va terminando así. Queda clavado en ese Fa sostenido y nos estamos acercando al final de los finales. Vamos a escuchar la última sección. Sostiene este Fa sostenido durante aproximadamente... son casi... sí, 15 segundos aproximadamente. Imagínate que sostener una nota es como hablar constantemente porque básicamente es aire pasando a través de nuestras cuerdas vocales que generan vibraciones a través del aire otra vez y... esas vibraciones generan determinadas frecuencias que nosotros percibimos como un sonido determinado. Todo eso pasa en milésimas de segundo. Pero clava este Fa sostenido que lo sostiene, valga la redundancia, durante 15 segundos y se queda ahí y no pierde, no cala, no desafina, no baja la entonación y encima está agachado. Digo, hasta posturalmente es difícil lo que está haciendo. Es hermoso todo, incluso el final instrumental mientras él está cantando los últimos segundos que hace algo como... Y terminamos en Fa sostenido menor. Me ha encantado muchísimo volver a escuchar al príncipe kazajo. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros análisis sobre Dimash que ya tenemos preparados para vos en el canal. Y chao.